Buenas a mis queridísimos estudiantes de cuarto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática narrativa desde 1950 hasta la actualidad. Recordemos que en la clase anterior o en las clases posteriores o anteriores les habíamos hablado sobre la poesía. La poesía. En este momento, y destacamos la figura de Blanca Varela, de César Vallejo como el intelectual más grande en ese campo, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de la narrativa, ¿no? De la narrativa, ¿cómo fue la narrativa? Recordemos que, según Aristóteles, los géneros se dividieron en tres categorías: épico narrativo, lírico, que tiene que ver con la poesía, y el dramático teatral, que tiene que ver con el drama. Vamos a trabajar con la narrativa como tal. La narrativa que se da entre los años 1920 y 1950. ¿Cuáles fueron las características más importantes y los autores más representativos durante este periodo? Ahí tenemos los temas que vamos a tratar. Y el hombre es uno de los temas que tiene que es clave en la narrativa de cada uno de estos autores de la narrativa de los años 50, de la generación de 50. Aquí tenemos, por supuesto, Enrique Congraís, Julio Ramón Ribeiro, que es considerado hoy por hoy como el cuentista más importante, no solamente del Perú, sino uno de los más grandes de América Latina, de Hispanoamérica, y es de nacionalidad peruana, el gran Carlos Eduardo Zabaleta, y por supuesto, Eleodoro Vargas Vicuña. ¿Cuáles son los temas que vamos a trabajar en esta narrativa de la década del 50? El hombre en principal lugar, la ciudad, porque es el hombre que comienza a emigrar a la ciudad, ¿verdad? Del campo a la ciudad. Es una narrativa donde se dan muchos movimientos migratorios, producto de buscar una mejor calidad de vida por parte de la población, y estos temas eran muy tocados por los escritores de la época, ¿no? Los problemas que tenían que ver con el crecimiento de la población, la migración y la marginación que fue creciendo paulatinamente. La gente comenzó a buscar en la capital, ¿verdad? Es su sueño americano, ¿verdad? Ese sueño que le permitiera salir de la pobreza, de la marginación. Sin embargo, esto produjo de alguna u otra forma lo que ustedes conocen como las barriadas, ¿no? Que si podemos ver en algunas zonas de Lima, los que han recorrido, por ejemplo, San Juan del Brigancho, algunas zonas de Lima del norte, vemos que hay una especie de barriadas que se han formado, ¿verdad? Esas barriadas se formaron en esa generación del 50 porque la gente no tenía espacio para poder, digamos, llegar a Lima, y comenzaron a crear ese tipo de barriada. Por eso esa barriada se dice que se creó con la migración de la generación de los 50, ¿no? Por supuesto, aquí destaca el gran Julio Ramón Ribeiro. La narrativa de la década de los 50, que es la novela urbana, se caracterizó principalmente por mostrar al hombre frente a los problemas de las grandes ciudades, tales como el crecimiento constante de la población, las frustraciones del fracaso y el ambiente de la masa, entre otros. O sea, esta narrativa se centró en el hombre y en la problemática del mismo, ¿verdad? Y cómo se enfrentaba a los problemas de las grandes ciudades, como el crecimiento poblacional, la migración, entre otros problemas que tenían que ver con la marginación también y la pobreza, ¿no? En la época de los 50. En el Perú, particularmente, esta literatura giró en torno a Lima, una capital con un alto índice de migración, que trajo como consecuencia el surgimiento de barrios marginales o lo que se conoce como barriadas. Ya esto se los había comentado yo anteriormente, ¿no? Estas barriadas que se formaron por San Juan del Urigancho, en otras zonas del Perú, se produjeron producto de esta migración masiva que se dio
de provincia a la capital, porque la gente veía en Lima definitivamente el sueño americano, salir de la pobreza, salir de la miseria, y la gente comenzó a migrar desesperadamente. Este crecimiento poblacional definitivamente aumentó o incrementó significativamente la migración y la marginación y la pobreza en el Perú. En el año 1900 o en la década de los 60 se da un fenómeno que es muy importante destacar, que se conoció como el boom latinoamericano. ¿A qué se conoce con este boom latinoamericano? Fue el estallido internacional de las letras hispanoamericanas, debido a la gran cantidad y calidad de las obras publicadas. Si España tuvo su época dorada con el siglo de oro español, el Perú también lo tuvo en la década de los 60 con el boom latinoamericano, ¿verdad? Digamos que fue la época dorada de la literatura, de la narrativa de los años 60. Por eso que les digo, fue un estallido internacional de las letras hispanoamericanas debido a la gran cantidad y calidad de obras publicadas. Nada más y nada menos que tenemos a Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, que son grandes escritores y además premios Nobel de literatura, ¿no? Esta sería la época dorada, el boom latinoamericano sería el siglo de oro latinoamericano, ¿no? Si tuviéramos que darle un calificativo diferente al boom latinoamericano. ¿Cuáles fueron las principales características de este denominado boom latinoamericano? La creatividad y originalidad. Destacaba siempre a los escritores de este boom latinoamericano. Los escritores determinaron que su modelo fue la imaginación. También la técnica basada en la palabra, que radicó en la singularidad de su producto, en la profunda devoción por la palabra y el tratamiento del lenguaje. Otra de las características de este boom latinoamericano fue la intención expresiva. Su literatura se alimentó de la reivindicación de la libertad, la individualidad, la autenticidad de sus protagonistas. Había mucha originalidad y libertad poética para los escritores. No era una narrativa rígida, basada específicamente en normas para los escritores. No, era una literatura que venía a reivindicar, venía a mostrar la libertad, el individualismo del poeta, su autenticidad, su originalidad, pero basado desde su perspectiva, su cosmovisión narrativa. La narrativa urbana, sin duda alguna, tuvo un protagonismo muy importante. Recordemos que la narrativa regionalista e indigenista fue reemplazada por una narrativa de corte urbano, porque deseaban escribir sobre la nueva ciudad apoderada por las migraciones campesinas. La narrativa urbana era un tema obligatorio. Recordemos que se estaba dando una migración bastante significativa del campo a la ciudad, y por lo tanto estos temas tenían que estar en boga, ¿verdad?, de los escritores del momento. Otra de las técnicas o características importantes de este boom latinoamericano fueron las técnicas narrativas de carácter novedoso. Se crea el monólogo interior, una técnica que reproduce el pensamiento libre del personaje, tal como sucede en la realidad. De esta manera se tienen como resultados ideas desordenadas, recuerdos, emociones, palabras inconexas, textos aparentemente incoherentes y sin una lógica racional. Se buscaba lo novedoso, se buscaba la experimentación a través del arte, de la poesía, de la narrativa, ¿verdad? En esta narrativa del boom del latinoamericano se buscaba experimentar con la narrativa, se buscaba algo lo novedoso. Las técnicas narrativas novedosas comenzaron a surgir, cosas que no estaban en épocas anteriores. Otra de las
innovaciones que se dan durante este boom latinoamericano es sin duda alguna la perspectiva múltiple, que era la función de narrar la función de narrar es asumida por diferentes narradores, lo que llamamos los narradores múltiples. Se da, se da algo nuevo porque esta literatura venía a romper con lo tradicional, con el pasado, y buscaba lo novedoso, lo nuevo, lo original, lo que resaltara, pero que fuera nuevo, que fuera nuevo, que fuera sorprendente, que buscara mostrar lo novedoso del narrador. Por eso que se crean técnicas novedosas, entre ellas la perspectiva múltiple, donde la función de narrar es asumida por diferentes narradores, los cuales pueden ser personajes o entes externos que dan su propio punto de vista de lo que ocurre. Esto anteriormente no estaba dentro de la, digamos, la narrativa como tal de los escritores. El juego con el tiempo también fue un hecho muy importante y novedoso en la narrativa de los escritores, ya que los hechos son presentados de forma libre, ya no siguen ese orden rígido, cronológico, ni la estructura lineal que anteriormente se le exigía al escritor del momento, ¿no? Ya con el boom latinoamericano era un boom que estaba más ligado a las técnicas vanguardistas, novedosas, innovadoras que rompían con el pasado. Ahí tenemos, por ejemplo, el gran Gabriel García Márquez y su obra maestra Cien años de soledad. El realismo mágico también fue una de las tendencias de algunos escritores a mezclar. En este realismo mágico se mezclaba la realidad con la fantasía, se presentaban hechos reales que daban forma tan exagerada que parecían increíbles. Las tradiciones, mitos y apariciones e historias contadas por ancestros forman una ciudad en la que el lector y el autor se convierten en cómplices. ¿Cuáles eran las características de esta tendencia denominada realismo mágico? La temática se trasladó del campo a la ciudad, por supuesto, recordemos por la migración que se da. Predomina la denuncia y la crítica a la moral burguesa, a la doble moral burguesa, ¿no? Y esto hay que decirlo, ¿no? Los escritores en sus obras de alguna u otra forma denunciaban la situación que se estaba viviendo con esta migración y el aparente crecimiento que pregonaba la clase burgués, ¿no? Por eso que la denuncia social y la crítica de la doble moral burguesa era uno de los temas predilectos en este realismo mágico. El novelista se dejó llevar por la imaginación sin ningún tipo de ataduras, como les dije, ¿no? Aquí no había límites de ningún tipo para el escritor. El héroe se caracterizó por ser común, indefenso, desorientado, alienado y vacío, entre otras características. La lectura de la nueva novela fue dinámica. La narrativa de los años 50 hasta la actualidad, entre los más grandes expositores de esta narrativa tenemos que mencionar a Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Enrique Congrains, Julio Ramón Ribeiro, el gran premio Nobel Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, que también es premio Nobel colombiano, Carlos Eduardo Zabaleta y Eduardo Vargas Vicuña, entre otros grandes expositores de esta narrativa. También tenemos que nombrar a Ernesto Sábato, Osvaldo Reynoso, Fernando Ampuero, Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, y entre los más jóvenes, Santiago Roncagliolo, Alonso Cueto, Alfredo Bryce Echeniques, cómo olvidar su obra maestra, ¿verdad? El huerto de mi amada, Renato Cisnero. No me queda más que darles las gracias a mis queridísimos estudiantes de cuarto de secundaria. Para mí siempre será un placer, un honor guiarlos en este maravilloso mundo hacia el encuentro con los aprendizajes. Quien les habló, como siempre, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.